Saludos a todos. Hoy vamos a tratar un tema relacionado a ciencia, tecnología y ambiente. Para ello hay que considerar tres aspectos importantes. El primero, los mecanismos evolutivos para la diversificación de las especies. Segundo, la supervivencia de una especie al medio ambiente. Y tercero, la perpetuación de la especie en el tiempo. La primera imagen de la izquierda nos da más o menos una idea de los diferentes mecanismos por el cual todas las especies de este planeta estarían diversificando. La imagen media corresponde a los mecanismos de supervivencia de una especie, en este caso a los procesos de depredación. Y la tercera imagen corresponde a crías de conejos que nos dan a entender cómo esta especie trata de perpetuarse en el tiempo. Ahora, hay que considerar aspectos y criterios importantes para poder tener una idea de la forma como las especies tienden a evolucionar en este planeta. Vamos a considerar el ambiente, las mutaciones, los procesos aleatorios y los parentescos. Hay que entender que el ambiente hace presión sobre todos los seres vivos. Las mutaciones corresponden a las alteraciones del material genético, en este caso el ADN. Los procesos aleatorios son mecanismos al azar durante la formación de los gametos y estos durante los procesos reproductivos en las especies. Y los parentescos corresponden a los grados de afinidad entre las especies. Bien, tenemos una diapositiva que nos da una idea acerca del medio ambiente. Vamos a considerar una camada de lobos. Esta especie debe sobrevivir a su entorno. Para ello necesita de mecanismos adaptativos. La imagen de la derecha nos da una idea de que esta camada de lobos están en procesos de cacería en un medio ambiente, el cual le va a permitir la obtención de alimento y la sobrevivencia como especie. Las imágenes inferiores corresponden a una pareja de venados, la hembra y el macho, con su cornamenta característica. En la imagen de la derecha encontramos ahora dos machos compitiendo por la posesión de la hembra, en este caso para el proceso reproductivo. Esta segunda diapositiva nos da a entender acerca de la alteración que estaría ocurriendo en el material genético de las diversas especies. La primera imagen nos da una idea, la formación del ADN, su constitución del ADN. La segunda imagen, este ADN está siendo alterado por diferentes mecanismos. Se observa en color rojizo. Ese proceso le vamos a llamar como mutación. Ahora, si asumimos que el ADN ha sido alterado, es un ADN que está mutado. Ahora, en la tercera imagen asumimos que una célula que debe tener el material genético alterado, ahora mediante los mecanismos de división celular, en este caso la mitosis, está generando células con un grado de mutación. Ahora, este proceso de mutación va a permitir la generación de nuevas especies. La posibilidad de generar nuevas especies, en este caso, los conejos, tenemos ahí 3 razas de conejos, el conocido, el albino, todo blanco, y el que está a la derecha, el conejo Himalaya. Bien, también tenemos el ejemplo de aves, en este caso los pinzones.
Si nos damos cuenta, es una especie que ha diversificado en otra. Hay diversidad en plumajes, en tamaños, inclusive en la disposición y la utilización y la selección de alimento que se va a producir en los nuevos organismos que han sido formados. Esta tercera imagen nos da una idea acerca de que los organismos deban tener ciertas características fenotípicas, apariencias. Acá tenemos al león común que conocemos, el que tiene coloración amarillo pajizo, y el otro león, el león blanco. Ahora, esta característica de estos seres vivos se debe a la presencia y a la expresión de ciertos genes. Ahora, hay que tomar en consideración que ciertos genes tienden a expresarse dentro de una población. En este caso, la expresión para el color amarillo pajizo en mayor abundancia. Esta diapositiva nos habla y nos da a entender acerca del grado de parentesco entre las especies y los integrantes de esta. Por ejemplo, encontramos un grupo de primates, desde el primate menos evolucionado hasta el primate superior y dominante de este planeta, el hombre. Bien, estas diapositivas me van a dar una idea general, por ejemplo, de que las especies necesitan sobrevivir en relación al tiempo. También las especies, para generar nuevas, necesitan procesos de alteración en su material genético. También hay ciertas expresiones y ciertos genes que tienen mayor prevalencia en este planeta. Y finalmente, las especies deben considerarse afines, siempre considerando el tiempo de evolución. Bien, hay que recordar los criterios importantes, como son el ambiente, la mutación y los procesos aleatorios y los parentescos, para poder comprender de una manera u otra las teorías evolutivas de las especies. Bien, continuando con las teorías evolutivas de las especies, vamos a nombrar y considerar 4 teorías: la teoría de la selección natural, la teoría sintética, la teoría neutralista y la teoría del equilibrio puntual. Bien, comenzaremos con la teoría de la selección natural. Fue propuesto por el señor Charles Darwin allá por los años de 1959. Bien, el señor Darwin consideraba 2 aspectos importantes. El primero, las condiciones del medio ambiente que de una u otra manera van a favorecer o dificultar la sobrevivencia de los organismos. Estamos considerando a la especie. Bien, en segundo plano, Darwin considera que los organismos más aptos y con ciertas ventajas deben tener la posibilidad de reproducirse y poder heredar sus genes a la siguiente generación. Para esto, Darwin va a utilizar 3 premisas importantes. A ver, las vamos a nombrar. La primera es el rasgo. El rasgo debe ser heredable. Segundo, sería la variabilidad de este rasgo dentro de los individuos de una población correspondiente a una especie. Y 3, sería la variabilidad del rasgo. Este rasgo deba
tiene que extenderse en la población mediante los procesos reproductivos. Bien, a ver, visualicemos las imágenes. Ahí tenemos al señor Charles Darwin. En la parte media tenemos a las aves llamados los pinzones. Se les suele conocer también como los pinzones de Darwin. Y en la tercera imagen, ya un mecanismo donde los pinzones van a permitir de una u otra manera extenderse a través de las generaciones. Bien, consideremos el caso de los pinzones, la imagen que está en la parte central. Tenemos 4 pinzones, pero si nos damos cuenta, hay 4 tipos y formas de pico. Tenemos un pico muy rudo, el que está en la parte superior izquierda, ¿ya? Debajo de este tenemos otro pinzón que tiene un pico muy delgado. Es un pinzón que se caracteriza por sus cantos melodiosos. El pinzón que está a la parte derecha del pinzón con pico muy delgado es un pinzón que suele alimentarse de cactus. Bien, a ver, consideremos. Acá el rasgo sería, para mi ejemplo, la forma del pico. También podríamos considerar el color del plumaje, seguramente. Ahora, como consideramos 1, 2, 3, 4, 5 rasgos, hablamos de variabilidad del rasgo. Ahora, si yo quisiera, o Darwin considera que si estos rasgos tienen que extenderse a través de la historia evolutiva, necesitan de procesos reproductivos. Entonces, en la imagen que está hacia la derecha, vamos a encontrar pinzones. Obvio que vamos a entender que tenemos una hembra y 2 machos que estarían utilizando sus procesos de comportamiento para tratar de convencer a la hembra para poder efectuar los procesos reproductivos. Bien, en las 4 primeras diapositivas que hemos mostrado al inicio de este tema, traigo a tu memoria acerca de los lobos. Bien, a ver, vamos a considerar el caso de los lobos. Primeramente, tenemos diferentes coloraciones en su pelaje. Vamos a considerarlo como un rasgo. Seguramente también el tamaño de estos lobos. Ahora, inclusive, podríamos observar los comportamientos de cada uno de ellos. Hay que también poner en consideración que esta especie se encuentra en un medio ambiente, en un ambiente determinado. Entonces, ¿qué decía Darwin? Darwin decía de que el medio ambiente va a ejercer influencia directa sobre esta especie, sobre cada uno de los individuos. ¿Correcto? Entonces, si nos vamos ahora a analizar la imagen que está hacia la derecha, vamos a considerar que esta manada de lobos, atendiendo a las condiciones del medio, ¿ya? Y utilizando sus rasgos, entonces vamos a asumir que los individuos más aptos tendrán la capacidad de participar en los procesos de cacería. Entonces, también sabemos que estos organismos, de una u otra manera, van a sobrevivir a su medio, a las condiciones drásticas de su medio. Entonces, este sería el aspecto importante que Darwin estaría considerando para estas especies. Bien, en la imagen inferior, ahí vamos a encontrar a la especie de venados. Tienes un macho, si nos damos cuenta, si yo considero el rasgo, sería la cornamenta. Inclusive el pelaje, el tamaño,
junto a una hembra. Bien, ahora, estos individuos se encuentran en un ambiente determinado, característico. Si nos vamos hacia la derecha, ahora encontraremos dos machos en procesos de competencia, ya donde el más apto y el que tenga mejor fortaleza tendrá la capacidad de ganar esta batalla, podríamos decir, y que tiene una duración de varias horas. Si nos damos cuenta, tenemos una hembra allí que está visualizando pues estos comportamientos, y es obvio que nosotros vamos a asumir de que el organismo macho, el más apto, va a tener la capacidad de poder hacer los procesos reproductivos con la hembra, facilitando que sus genes puedan ser transmitidos hacia la siguiente generación. Bien, entonces, haciendo un pequeño recuento sobre la teoría de la selección natural, diremos que todas las especies, de una u otra manera, son afectados por las condiciones del medio ambiente. Ahora, estas condiciones van a permitir que los organismos con mayor capacidad, mejores adaptados, puedan tener un éxito en el entorno. Para ello, podríamos nombrar algunos mecanismos como la competencia que se da entre ellos, y el organismo con mejor opción podría reproducirse al final. Bien, ahora vamos a considerar la teoría sintética. Bien, fueron muchos los científicos que de una u otra manera aportaron con sus conocimientos a la ciencia. En este caso, vamos a considerar tres científicos importantes: el señor Fisher, el señor Haldane y el señor Wright. Estos científicos han unificado varias ramas de la biología con la finalidad de tener un panorama general sobre la teoría sintética. Han considerado, por ejemplo, los conocimientos sobre genética, sobre citología, la sistemática, la botánica y la paleontología. Bien, debemos dar una explicación por qué todas estas ramas han sido relacionadas. Bien, consideremos primeramente a las células. Ustedes bien saben que las células vienen a ser la unidad básica y vital de todo ser vivo. Ahora, sabemos que la célula, a nivel de su núcleo, internamente vamos a encontrar moléculas de ADN. Y ustedes también saben de que el ADN está formado por unidades estructurales funcionales llamadas los genes. Entonces ahí estaría relacionado con la genética. Ahora, sabemos que las células en organismos pluricelulares pueden llegar a formar tejidos, y estos tejidos formarán órganos, y los órganos llegan a formar sistemas, y los sistemas constituyen parte de un individuo. También sabemos que los individuos se agrupan para formar especies. Ahora, basta que tengamos la especie, entonces podríamos sistematizar a estos organismos, agruparlos de acuerdo a sus afinidades. Entonces, estamos considerando a la sistemática. Ahora, bien es sabido de que en este planeta la base de toda la alimentación vienen a ser las plantas. Entonces, las plantas, los vegetales, como mecanismos, como alimento para los animales, entonces consideraremos a la botánica. Ahora, sabemos que también muchas especies a través de la historia evolutiva en este planeta estuvieron presentes, pero también fueron extintos por diferentes procesos.
pero también tenemos un registro por el cual nos da a entender que estos organismos de una u otra manera tuvieron la capacidad de adaptarse a su entorno. Entonces ahí consideramos a la paleontología. Bien, el señor Fisher, Hallan y Wright consideran dos procesos importantes. Vamos a nombrarlos. La primera sería la unidad de evolución. Consideran a esta a los genes. Y si hablamos de genes, hablamos de ADN. Ahora, también es conocido y sabemos que estos genes pueden evolucionar mediante los procesos de mutación. Recordemos que la mutación viene a ser una alteración de la estructura del ADN. En esa imagen tenemos, por ejemplo, un ADN que está siendo alterado en sus bases nitrogenadas. La parte rojiza da a entender que ha sufrido y se ha alterado su composición. Entonces tendríamos el proceso de mutación. Ahora, la teoría sintética también va a considerar procesos muy importantes que va a permitir explicar la diversidad de los seres vivos en el planeta. Bien, se debe considerar también procesos de aislamiento geográfico. Por ejemplo, podría ser una cordillera seguramente, ¿no? Donde esa barrera geográfica va a permitir que una especie en el trayecto de su movilización quizás ha formado nuevas subespecies y para ello tuvo que adecuarse al entorno y con ello gracias a los procesos de mutación. El segundo proceso sería la recombinación genética. Bien, hay que considerar que para hacer recombinación necesitamos un proceso que se produce a nivel de la célula, se llama la meiosis. Esta meiosis me va a generar una diversidad de gametos. Bien, el tercer proceso implica la deriva genética. Esta deriva genética son procesos que se dan al azar ya durante los procesos reproductivos. Y la última sería la selección natural, que ya lo hemos explicado, que el medio ambiente va a ejercer influencia sobre las especies. Bien, tenemos la imagen de los científicos que de una u otra manera, con sus conocimientos, sus aportes, han permitido dar un impulso a esta teoría, a la teoría sintética. Tenemos ahí al señor Fisher, al señor Hallan, al señor Wright, Meyer, Dobzhansky, Smith. Bien, vamos a considerar un ejemplo relacionado a los conejos. Si nos damos cuenta, ahí tenemos el conejo que nosotros conocemos, el conejo albino, ya completamente blanco, y hacia la derecha el conejo Himalaya. Bien, si nos damos cuenta, estas razas de conejos, uno completamente blanco y el otro moteado, con colores oscuros, a nivel del hocico, sus patas, su rabo y sus orejas. ¿Qué podríamos decir utilizando la teoría sintética? Que el ADN para esta especie de conejos tuvo que haber sufrido un proceso de alteración en su material genético con la finalidad de generar nuevas razas. En las imágenes inferiores también vamos a considerar las aves, en este caso el búho común que conocemos y el búho nival. También, ¿te das cuenta cuál sería la característica importante? Es el color de su plumaje. El búho nival, producto de ciertas alteraciones en su material, estaría brindando un tipo de coloración blanca al entorno. ¿Cómo se lograría esto? Mediante
los procesos de alteración en su material. Y este búho, con diferente coloración en su plumaje, es obvio que hay que considerar que todos son aves, pero dependiendo de la alteración del material estarían produciendo estas subespecies. Bien, acá tenemos una diapositiva para recordar, hay que recordar el inicio del tema. En la parte media superior vamos a considerar una molécula de ADN, una doble cadena helicoidal de ADN en formación, seguida del ADN, pero con procesos de alteración en ciertas bases nitrogenadas. Esta alteración corresponde a la mutación, la alteración que se está produciendo a nivel de ese ADN. En la tercera imagen vamos a asumir que este ADN, que va a formar parte de los cromosomas que están a nivel, que se forman durante los procesos de mitosis en este caso, entonces la célula estaría dividiéndose, conllevando la mutación a nivel del ADN. Ahora, producto de esta mutación, podríamos explicar, según la teoría, en la parte inferior izquierda, la raza de conejos. Ahí tienes el conejo albino en la parte izquierda, y en la parte derecha al conejo himalaya. Bien, y en la última encontramos a un grupo de aves, son los famosos pinzones. ¿Qué ha sucedido con estos pinzones? Si nos damos cuenta, tenemos allí el rasgo del pico, un pico muy rudo, podríamos decir, y los picos muy delgados, además también de la coloración de su plumaje. ¿Cómo se podría dar explicación a esta diversidad de especies de pinzones? Gracias a las mutaciones considerados en la teoría sintética. La teoría neutralista, propuesta por Moto Kimura en los años de 1968. El señor Kimura, para sostener su teoría, considera tres aspectos importantes. Vamos a nombrarlos. Primero, para él las mutaciones deben ser neutras, en otras palabras, ni ventajosas ni desfavorables para un determinado carácter. Segundo, a nivel molecular, él considera que el ADN, si estaría alterado por procesos de mutación, estos cambios estarían sujetos a una deriva genética. Recordemos que una deriva genética se da por procesos aleatorios o al azar. Y el tercer aspecto sería la reproducción, que se va a dar al azar y que va a favorecer la expresión de ciertos genes en las poblaciones. Bien, aquí tenemos tres imágenes correspondientes a las generaciones de conejos. Se está considerando el color marrón y el color blanco. En la primera generación, las frecuencias del gen B va a una tendencia a ser 0,5, y las frecuencias del gen B, para este color blanco, en frecuencias de 0,5, o sea, mitad. Ahora, en la segunda generación, ¿qué está prevaleciendo ahora? El color marrón. Ya sus frecuencias están cambiando. Ya el color marrón a frecuencia 0,7 y la frecuencia al color blanco en 0,3. Y en la tercera generación ya prácticamente solamente vamos a encontrar conejos marrones. ¿Ya? Entonces la frecuencia para el color marrón ha prevalecido sobre el blanco. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de esta imagen?
La imagen corresponde a lo siguiente. A ver, ¿dónde estarían las mutaciones? Bueno, podríamos asumir la mutación en el color blanco, la pérdida del pigmento llamado la melanina en los conejos blancos. Entonces, por ejemplo, si nosotros escogemos conejos marrones, podríamos cruzarlos, entonces la tendencia va a ser la siguiente, siempre en aumento el color marrón. Ahora, en la tercera generación, prácticamente el color blanco, el color albino, ha sido desplazado por el color oscuro. Pero todo esto se ha dado con procesos netamente al azar. Entonces, ¿qué nos propone Kimura? Dice que la mutación de una u otra manera debe ser neutra, ¿ya? Y debe basarse a una deriva genética. Y se debe expresar el carácter producto de los procesos aleatorios durante la reproducción. Bien, acá tenemos una imagen para tomar un poco de consideración la teoría neutralista. Bien, tenemos felinos, ya, un felino, en este caso leones. Los comunes que conocemos es el león de color de pelaje amarillo pajizo. Sin embargo, hacia la derecha tenemos al león blanco. Bueno, hay que considerar que este león blanco no es albino. ¿Por qué no es albino? Porque él tiene pigmentación en sus ojos, tiene ojos celestes, ¿ya? Bien, pero durante los procesos aleatorios o al azar que se va a dar producto de la deriva genética, en este caso, esta diapositiva me da a entender que quien tiene mayor prevalencia, en este caso, sería el color oscuro, o sea, el color amarillo pajizo en este caso, ¿ya? Entonces, los procesos de mutación, podríamos que decir de una u otra manera, no tienen ventaja ni desventaja en una población. Hay que considerar también estos procesos de deriva genética para poblaciones muy pequeñas. La teoría del equilibrio puntuado. En 1972, los señores Eldridge y Gall, para proponer y sustentar su teoría, consideran dos aspectos. El primero sería considerar una especie ancestral, o sea, una especie inicial. El segundo aspecto sería que esta especie debe transitar a través de su historia evolutiva por dos periodos. El primer periodo se llama el periodo de éstasis, donde la especie permanece la mayor parte de tiempo en este periodo, donde sus cambios generalmente serían casi imperceptibles, o sea, no se visualizan estos cambios. En cambio, en el periodo de especiación, la especie va acumulando grandes cambios evolutivos con la formación de nuevas especies. Bien, acá tenemos la imagen de los científicos, el señor Gall que está hacia la izquierda y el señor Eldridge que está hacia la derecha. Bien, vamos a visualizar la imagen correspondiente a mariposas, ya para explicarte los dos periodos. En la base de esta imagen vamos a considerar al ancestro común que vendría a ser esta mariposa, ¿ya? Si vemos la flecha en vertical, correspondería al periodo de estasia, donde este insecto, esta mariposa, aparentemente no tiene grandes cambios. Pero en relación al tiempo, se va a producir un salto llamado el periodo de especiación, donde a partir de ellos se va a generar nuevas especies. Bien, entonces hay que considerar que en una teoría del equilibrio puntuado tenemos dos periodos, el periodo de estasia y el periodo de especiación. Bien, acá tenemos una diapositiva que me da más o menos una idea acerca de la evolución que se está generando a nivel de los primates. Vamos a considerar en la base un ancestro común, podríamos decir, y a través de la historia, si lo vemos en posición vertical, este individuo va a ir generando pocos cambios,
pero a partir de un tiempo geológico prudencial se van a producir cambios drásticos, ¿ya? Generando nuevas especies. Entonces, ¿dónde comenzaría el periodo de estasia? El periodo de estasia siempre va a ser a partir de un ancestro común y todo va a ser en posición vertical. Pero cuando vayamos a generar nuevas especies, entonces va a haber saltos ya muy drásticos. Se llama el periodo de especiación. Bien, entonces acá tengo diferentes primates, desde el más simple en la evolución hasta el más complejo, el humano.